Hola, amigas y amigos de la Couch. Bienvenidos al Cine del Sillón, nuestro podcast de cine, donde queremos hablar y tener un espacio para discutir este apasionante arte, séptimo arte que llaman. Además, especialmente bienvenidos porque este es un relanzamiento de un espacio que espero sea muy de su agrado. Y como no vamos a empezar sino con un súper invitado especial, posiblemente el crítico de cine más reconocible en el país por una trayectoria muy larga. Don Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Juan, muchas gracias a usted. María José también, saludos a todos los amantes del buen cine. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y también tenemos a una persona que posiblemente van a ver varias veces y oír en este podcast. No es simplemente una chica anime, como ya la conocen posiblemente por el podcast de anime. No es solamente una directora creativa en una de las agencias más grandes del país, sino que es una bellísima persona. Majo, ¿cómo estás? Ay, Juan, qué linda introducción, muchas gracias, mucho gusto a todos volvernos a encontrar en este espacio. Sin duda el cine es mi más grande amor, no le digan a los otros artes, pero el cine es mi más grande amor, entonces poder hablar aquí con fans del cine, con una persona como Mario y con un apasionado como vos, es mi lugar favorito para estar en este momento. Excelente. Bueno, para empezar, porque... bueno, no, gracias a usted. Aquí sí. Más bien somos nosotros los que estamos agradecidos porque no siempre se puede traer figuras digamos, relacionadas al cine en Costa Rica que sean muy reconocidas. Generalmente es una conversación muy abierta entre gente que es apasionada. Pero antes de empezar como en un tema ya concreto, sí nos gustaría saber un poquito sobre Mario Giacomelli, que posiblemente cosas que no se saben, o sea, que no son tan notorias como las críticas de cine que hace. Yo no sé, por ejemplo, en qué edad llegó aquí a Costa Rica y cómo fue todo esto de empezar con esta carrera tan increíble que es la crítica del cine. Claro, Juan. Bueno, ¿cómo no? Con mucho gusto. Primero quiero decirles que yo todavía me siento eso, lo que usted dijo, un apasionado de cine. Eso es algo que yo nunca dejo de ser y ha sido como curioso, incluso en diferentes etapas de mi carrera, tener que conciliar esas dos cosas, de ser un crítico de cine, digamos, un crítico de cine en el sentido de ser un profesional, ¿verdad? Que tiene que entregar a un medio de comunicación, ya sea un periódico, entregar un artículo o una nota en televisión, ¿verdad? Algo que lo hace profesionalmente, pero mantenerme también siempre como un cinéfilo, un amante del cine. En el fondo eso es lo que siempre soy. Y alguien que es como un estudiante de cine. Y yo siempre, bueno, confieso mi ignorancia porque entre más películas veo, más me doy cuenta de que me faltan por ver. Y mi lema termina siendo tantas películas que ver y tan poco tiempo. ¿Verdad? Creo que es un poco así. Y ahora estoy como en una situación donde más bien a mis 57 años de edad voy compartiendo conocimientos y compartiendo esa pasión con otras personas, como en un papel como de profesor de cine. Y es curioso porque sí, ya tengo años de estar haciendo eso, pero yo todavía me siento como, más que nada, como un estudiante. Y siento que todos los días hay algo que aprender, en realidad. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo fue Empezó realmente muy temprano, porque la pasión por el cine yo la relaciono con algo como una edad muy temprana, de 4 o 5 años, de tener recuerdos de mis papás que me llevaban a ver películas y de que realmente eso era algo que me emocionaba. Tanto es así que ahora, bueno, la película siempre cuando alguien me pregunta cuál es mi película favorita, yo digo 2001, Odisea del Espacio. Kubrick. Una película de ciencia ficción de 1968 que yo vi como con esa edad de 4 o 5 años. Y posiblemente ese recuerdo más fuerte que tengo digamos, de las primeras películas que yo vi siendo niños. Entonces, imagínense que ahora todavía sigo enamorado de esa misma película, ¿verdad? Pero digamos película, ¿verdad? Sí, Más sí, para claro. Empezar, yo creo que es de las películas que más
marcan? A mí me marcó profundamente y sobre todo yo creo que fue cuando la volví a ver en 1977, 78, por ahí, después de la Guerra de las Galaxias, de la primera Star Wars, se hizo una reedición de 2001, Odisea del Espacio. Entonces yo tenía un vago recuerdo de algo que vi desde niño que me encantó, pero que no entendí, que me pareció como muy extraño y sobre todo, ¿verdad? Bueno, los que han visto 2001, Odisea del Espacio entienden que para un niño de 4 o 5 años, como, sí, es una película muy extraña. Entonces la vi muy ya con pesada. ojos de 13, 14 años y creo que ahí fue donde empezó realmente el interés del cine, que después le digo, yo como crítico de cine realmente siento que empecé a los 11, 12 años, porque empecé a tener un cuaderno donde anotaba mis críticas, siguiendo un consejo de un tío que me contaba que él en su época de juventud hacía lo mismo, entonces yo tomé esa costumbre. Entonces, digamos que en forma privada, yo siento como que empecé a poner orden en eso y a publicar, no sé, a expresar ideas sobre las películas que veía desde por ahí, es una edad muy temprana. Como que a los 18 años, estando yo en el último año de colegio, sí publiqué mi primera crítica y alguito me pagaron incluso por eso, así que puedo decir que ahí empezó mi crítica, Oficialmente. mi carrera. Y, Estando y en usted, Italia, porque yo nací en Italia, nací en una ciudad que se llama Padua, muy cerca de Venecia, en el norte de Italia, y ahí pasé los primeros 21 años de mi vida. Entonces, digamos que después llegué aquí a Costa Rica con 21 años. Y ya tenía, qué sé yo, un par de años por lo menos de estar publicando con cierta frecuencia, digamos, con frecuencia semanal, críticas de cine, que al principio fueron de música, eso es un detalle que puede ¿en ser, serio? pero yo me inicié, los primeros artículos que yo publiqué no fueron de cine, sino que de música. Vieras que esa relación entre música y cine yo la he visto en varios críticos. Hay varias personas que comparten una historia similar a la suya porque son artes que suelen ir muy de la mano, sí. Claro. Y bueno, también está el asunto que el cine converge todo eso, ¿no? Converge poesía, converge fotografía, converge música. Es decir, por eso es un arte muy complejo, que inclusive fue empezado a defenderse como arte tarde, o sea, fueron como los 60 que empezaron como en esa, los Scorsese y estos directores empezaron como a decir que esto era parte de arte, que digamos que no era solo... Claro, y es por eso que le dicen el séptimo arte, porque hay elementos de la literatura, hay elementos de música, de danza, bueno, dicen que las películas musicales, por ejemplo, son las que más muestran eso, porque hay todo, hay decorados, escenografías, hay danza, hay música. ¿Y por qué Costa Rica, don Mario? Bueno, llegué a Costa Rica, puedo decir que de casualidad, porque fue a través de un amigo que me propuso venir de vacaciones y yo realmente sin conocer mucho del país. Y es una llamada telefónica famosa que él me hizo. Hey, vamos, yo voy para Costa Rica y ¿usted quiere ir? Y yo dije, sí, claro, vámonos. ¿Dónde queda Costa Rica? Entonces me dijo, búsquela. Me da vergüenza ahora decirlo, pero en esa época fue así. Yo estaba totalmente a oscuras de... No, y no había internet tampoco era como que uno tenía en ese tiempo como todas las... yo soy del 80, entonces digamos en el 80 yo me acuerdo todavía de no poder buscar cualquier respuesta en internet y tenía que saberlo o no saberlo. No, y no sé, en esa época todavía no se hablaba tanto tal vez de Costa Rica como pasó después con el premio Nobel de Oscar Arias, las hazañas de la CL, ¿verdad? Hay un montón de factores que hicieron que después de esa época, en los 80s, como que empezara como un auge también de que bueno, yo vine antes de ese auge, llegué de como... sí. Sí. Pero bueno, y bueno, usted, digamos, usted desde que empieza a llevar notas en el libreto, en el cuaderno,
usted ya empieza a ser un comunicador. Eso es a lo que usted como, digamos, usted se vuelve un comunicador natural, en el sentido de que empieza a practicar desde pequeño. Cuando llega aquí, empieza a trabajar también en periódicos y eso. ¿Cómo empieza aquí? Sí, exacto. Yo empecé como publicando artículos en el semanario Universidad, como una colaboración gratuita que hice por mucho tiempo, como entendiendo yo también que era parte de un entrenamiento, de un aprendizaje, ¿verdad? Yo no hablaba español y yo escribía los artículos con cierta dificultad y después había como un trabajo de corrección, ¿verdad? Y de todo, fue complicadillo en los primeros artículos que yo publiqué fue bueno, como en el 87, por ahí, un año después de llegar yo por primera vez a Costa Rica. Y después de ahí me llamaron de Canal 13. En ese entonces había un programa de cultura que se llamaba Caleidoscopio y leyeron mis artículos en el semanario Universidad y entonces me contactaron para ver. Y yo empecé a ir no todas las semanas, pero de vez en cuando me llamaban. Habían otros también que recuerdo, don Arnoldo Mora y otros críticos que se alternaban en este espacio. Y entonces ahí comencé con la televisión, digamos. Después pasé a la República, estuve muchos años, estuve 17 años yo en el periódico La República, publicando 2 artículos todos los viernes. En ese entonces se estrenaba los días viernes. Y además tenía otras columnas, así que era un colaborador de La República durante 17 años. Que me tenía ocupado. Además, bueno, yo tuve la suerte de como que me abrí espacio en Costa Rica, ¿verdad? Cuando yo llegué, de eso que yo empecé con el semanario Universidad, es que yo sentía que no había mucho. Sí había críticas de cine en el periódico La Nación, creo que era el único, y lo que salía en el semanario de vez en cuando. Pues sí, ¿no? El cine era diferente. Sí. Inclusive repetían películas. Por ejemplo, yo vi Star Wars sin haber nacido en la generación de los 70. Yo vi Star Wars en el cine porque daban las películas de nuevo. Yo recuerdo que La Historia Sin Fin la vi como 7 veces en el cine. Exactamente. Era algo muy común eso, los reestrenos de los grandes éxitos. Ahora más bien es algo que uno se asusta, ¿verdad? Y pasa justamente ahora con esta semana con el reestreno del Padrino, que es el 50 aniversario, y no sé si ustedes estaban enterados, pero es algo como que sí. La van a pasar en muchos cines, pero es algo muy insólito. Antes claro, era así, era muy común. Es al revés ahora. Ahora más bien las películas duran, si no son buenas, 2, 3 semanas en el cine y se van. Sí. Y las que generan más son las que se quedan más tiempo. Y inclusive esa del Padrino, hasta creo que Francis va a editar la tercera y va a dar una versión un poco diferente, una versión como más de director, que también es una cosa que se acostumbra ahora mucho. Sí, claro, que a mí no me hace muy feliz, pero bueno. No, sí, pero ya se hizo la versión del Padrino 3. Fue muy criticada porque en realidad no es la misma. Y no arregla los problemas de la película, que es una película que la achaca mucho y no arregla los problemas que tiene. Sí. Tema de actuación y ya hay cosas que no... a mí no me molesta la peli, a mí me gusta bastante la trilogía en general, pero intentaron ponerle curitas a cosas que no necesitaban curitas, siento yo. Sí, y es muy curioso porque le quisieron agregar un título, ¿verdad? Donde hacen como el spoiler, algo que nadie quiere hacer hoy en día. Y más bien le ponen la muerte de Michael Corleone. Y después sube toda la película y al final, ¿por qué pusieron el título de eso? Si más bien le quitan una toma fundamental que estaba antes, donde se veía la muerte de Michael Corleone. En la grada, sí. Sí, yo creo que es como un intento como para relanzar la cosa y ver si es posible tal vez darle una continuación. Pero yo lo veo muy difícil. El autor, digamos, del Padrino, que es Francis Ford Coppola, ya es una persona muy mayor, que lo veo muy alejado del mundo del cine y lo veo muy difícil que retome eso. Y bueno, yo leí los libros
Yo leí los libros y, por ejemplo, me parecería más interesante que hicieran una exploración sobre el siciliano, que es el segundo libro que él saca después del Padrino, que narra la historia de un tipo Robin Hood Sentido, en Sicilia, claro. ajá, como un bandido. Me parecería interesantísimo explorar eso en cine, más que seguirle dando continuidad a una historia que ya es de culto, no la toque, mejor. Ujú. Sí. Si quieren explorar sobre el universo de Coppola, pero Claro, sí. Mao, pero no olvidemos que esa es un poco también como la tendencia de ahora del mercado, ¿verdad? De hacer secuelas, de Claro, hacer películas en serie, de hacer... Digo, es algo que no es nuevo, porque es muy propio, es como del ADN del cine, de eso, de sí, las repeticiones y tratar de mejorar lo que ya se hizo. Eso es algo que viene desde la época de cuando el cine no tenía sonido, ¿verdad? Que era el cine mudo, los primeros años. Cuando después se hicieron las películas con su sonido, se empezaron a hacer otra todas vez las versiones, ajá. todas las versiones de los que habían sido éxito en la época del cine mudo. Y a partir de ahí, siempre ha habido como alguna excusa, alguna, como que ya llegó el momento de volver a hacer la historia de Drácula una vez más, o algunos clásicos que vuelven y vuelven. Y Entonces que ahora yo creo que eh, ya se ha establecido casi que una regla de la industria. A mí es claro, algo que me asusta un poco. Yo Sí, empecé a es un... escuchar de hablar de esto hace unos años y en inglés le decían el tent pole. Y yo decía, ¿qué significa? ¿Verdad? Es como la tienda de campaña. Pero todos ahí hablaban, era un ambiente de distribuidores y de exhibidores y gente como de la industria. Y yo decía, todo el mundo es que buscan no solamente financiar una película que pueda ser un éxito, sino que además se preste para ser como una tienda de campaña que sostiene una franquicia, digamos. No, y claro. lo podemos ver ahorita Claro, con los clásicos, ¿verdad? Son franquicias comerciales, no solamente de secuelas, sino de merchandise, de parques temáticos. Cuando ahorita se piensa en una película y se piensa cómo yo puedo exprimir esto, cuántas generaciones, cuántas versiones, puedo hacer un parque temático de esto, la gente va a pagar por las figuras. Y ahí podemos entrar un poco al tema también que hablábamos fuera de cámara o Ujú. fuera de micrófonos, que es todo este tema del fenómeno de las películas de superhéroes, que es algo que ha pasado mucho y que creo que entre amantes del cine nos divide un poco los corazones. A mí me pasa mucho, que a mí me divide mucho el corazón el tema de las películas de superhéroes y todas estas franquicias, universos cinematográficos gigantes, que yo la verdad no sé qué pensar, aunque a mí me gustan mucho los universos de los cómics y las narrativas que están tratando, a mí me preocupa también un poco hacia dónde va esos universos fílmicos y de dónde están agarrando o qué le puede pasar al arte. No sé qué piensa usted. sí, bueno, qué interesante, Majo, porque escuchándola me parecía como que usted estaba explicando algo que mucha gente no entiende de lo que dijo Martin Scorsese cuando dio unas declaraciones muy polémicas donde diciendo y no dijo, después de todo el mundo le cambia las palabras, ¿verdad? Nunca dijo que el cine de superhéroes era basura o nada de eso. Lo que dijo es lo que estaba usted diciendo, que son parte de todo un negocio, de una franquicia. Entonces está el parque de diversiones, está no sé, la montaña rusa, y está los otros artículos, y también está la película en medio de todo eso. Eso es lo que él critica, y yo le doy totalmente la razón, ¿verdad? Él inclusive hace una aclaración en el New York Times y explica largo y tendido todo eso. Inclusive él dice que para él, digamos, que si él posiblemente hubiera nacido un poquito después de cuando nació, él le encantarían las películas, pero que él nació en una época en la que las películas eran otra cosa, eran para expresar emociones, eran para expresar eh, formas artísticas, era para expresar otras cosas, que todo se tenía que basar en el personaje, que se tenía que basar en la historia, qué cosas nuevas me enseñaban. Eso lo dice, y creo que sí es muy claro. Yo, en lo personal, solo para meter ahí mi opinión, yo siento que el cine o cualquier forma de entretenimiento es como un buffet, ¿no? Porque yo no necesariamente, si bebo vino, no voy a tomar Coca-Cola. Es decir, puede ser que algún día llegue y me tome una Coca-Cola y cuando quiero sentarme
con jamón serrano o lo que sea más fino, y me tomo un queso y ya me tomo que es para mí la separación. Para mí, más que todo es qué tanto le quitan esas películas a las películas independientes, a las películas más pequeñitas, a las películas que te expresan algo. Ese para mí es como algo más, me da más miedo eso que la división entre qué es mejor o qué es cine y qué no es cine, que me parece menos. Claro. Sí, yo también en eso sí estoy de acuerdo. Digamos, a mí no me preocupa, y no soy un cineasta, ¿verdad? Scorsese estaba opinando desde el punto de vista del cineasta, del que trabaja dentro de una industria que está evolucionando, que se está transformando. Entonces, yo que la veo desde mi punto de vista, no me preocupo tampoco por eso, porque digo, las películas de superhéroes para mí son como cualquier otro género cinematográfico. Creo que ya hoy en día la podemos ubicar como un género cinematográfico, Claro. tal vez un subgénero del cine fantástico. ¿No? Como el western, sí, como un western. Como el western, como el terror, la ciencia ficción. Entonces, en ese sentido, digo, es como cualquier otro género. Hay buenas películas, hay malas películas, hay unas que salen bien, hay otras que salen mal. ¿Cuál es el problema? Tal vez uno ve como tendencia general, tratan de hacerlas todas con un objetivo de complacer a cierto público, de hacerla de cierta forma, para que guste, de tener cuidado que no sea tan distinta de lo que es una fórmula, ¿verdad? Que ahí está y que está comprobada, porque si una película recauda millones de millones de millones, todos se frotan la mano, todos están contentos y dicen, esa es la forma de hacerlo, no vamos a cambiar eso. Entonces siento como, ¿verdad? Eso, que la idea es de tratar de hacerlas todas más o menos iguales. A mí eso me decepciona, porque cuando yo leía en mi época de juventud las tiras cómicas, sí, más o menos todas eran iguales, pero también tenía una variedad enorme. Y ¿cómo le puedo decir? Cada superhéroe se distinguía del otro, no solamente por los superpoderes o por no sé, el tipo de historia que se contara, sino también por el estilo de los dibujantes que le agregaban lo suyo, ¿verdad? Y eso es algo como que yo siento como que se está perdiendo. Y todos se me parecen las últimas películas de superhéroes. Yo creo que hay un tema que a veces tal vez uno da por sentado y no podemos dar por sentado, que es que el cine de todo tipo necesita un cierto nivel de educación. Uno no nace aprendido de ver cosas. Aún las nuevas generaciones que nacen con una pantalla al frente no tienen, y yo misma, digamos, todos, como usted decía ahora, que se siente aún como un estudiante, todos tenemos un proceso y una curva de aprendizaje con el cine. Si a mí hoy me ponen a ver cine coreano de la posguerra, probablemente no voy a tener el proceso de comprensión que una persona que creció en esa época o que lo ha estudiado. Lo mismo pasa con el cine contemporáneo, con el cine independiente, con el cine de superhéroes. Entonces yo creo que lo que pasa, o tal vez el mayor problema que se le puede achacar a estas películas, es que cuando el grueso de la población se centra en ellas, pierde la capacidad de procesar, aprender y encontrarle el gusto tal vez a otros tipos de cine. A mí las películas de superhéroes me entretienen un montón, me gustan bastante, siempre voy a verlas, pero sí sé que no es el tipo de cine que me va a llevar a explorar otras cosas, o que me va a abrir puertas a otros mundos, o que me va a dar ganas de leer. Y no todo el cine tiene que generar eso, y no todo el mundo tiene que ser como uno, que le encanta esto, ¿verdad? Pero sí creo que democratizar un poco el aprendizaje de cine debería ser como algo que busquemos. Si ya de por sí tenés estos productos culturales que satisfacen a las masas, ¿cómo hacemos que las masas se interesen en otro tipo de productos? ¿O cómo los llevamos de la mano? Es como, ok, te encanta el cine de superhéroes, mira el Batman de los 90 y lo vas llevando a otros espacios. Yo creo que ahí es donde podríamos como converger un poco en cómo darle un paso más allá y que las personas puedan explorar otras cosas, que yo creo que con Netflix y como están las cosas ahorita, nos hemos hecho consumidores muy pasivos y hemos perdido, creo, un poco la crítica de cine. Bueno, y también está el asunto de cómo se diversifican esas películas, como dice don Mario, no todas son iguales. Por ejemplo, uno ve The Dark Knight, El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, y uno puede ver ahí
otro tipo de enfoque, un enfoque diferente, tanto de realización, de forma visual. Entonces, a partir de ahí uno puede inclusive decirles, bueno, vean, esta es una película tipo El Caballero de la Noche. Puedes ver esta. Entonces se le hace una referencia a una película que sea en ese estilo, inclusive puede ser del mismo director, puede ser algo como Memento, por ejemplo, etcétera. Inception, todas estas películas que van saliendo pueden salir de ahí. Mi pregunta, don Mario, es, por ejemplo, ¿cuáles películas de superhéroes usted pondría en un saco aparte, digamos, de las que uno podría considerar formulaicas o que son básicamente una misma forma de repetir éxito taquillero? ¿Cuáles considera usted que están como un poquito fuera de ese saco? Las mejorcitas, digamos, para mí, yo hace unos años yo hice como un top 5 de películas de superhéroes para mi programa que tengo en YouTube y fue hace añitos y yo creo que queda igual porque no han habido en los últimos años películas que me hayan emocionado como tanto. Yo digo, es un fenómeno como de ahora, que yo siento que todas las hacen con esa misma fórmula. Para mí son mejores las de antes. A mí mis favoritas, por ejemplo, son las de Sam Raimi, de Spider-Man, las primeras de Spider-Man. No sé si son gustos personales o qué, pero yo veo las películas de Spider-Man de ahora y para mí no se comparan con las que hacía Sam Raimi. La segunda es tal vez mi favorita de ese ciclo. Las de Batman de Tim Burton. Y ahora tengo mucha curiosidad de ver cómo será este nuevo Batman con Robert Pattinson. Y de Matt Reeves. Me encantan las primeras dos que hizo Tim Burton. Y en ese caso también, yo creo que sobre todo la segunda, Batman vuelve o Batman regresa. Me parece que es bellísimo. O las primeras películas de Superman, finales de los años 70 con Christopher Reeve. Sin la tecnología de ahora, yo siento que son mejores películas. Hicieron creer a la gente que un hombre podía volar, literalmente, que era el moto. Todos lo creímos. No, por ejemplo, de este ciclo de Marvel, la primera película de Los Vengadores me parece que es la mejor todavía. Me parece una muy buena. Y tiene todo ese concepto de que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Y de mostrar las vivencias de distintos personajes, después ver cómo se juntan. Y la historia está muy bien contada, bien armada. Que ahí me parece interesante porque básicamente esa es como la confluencia de todo lo que había empezado con Iron Man, ¿verdad? Porque empieza con Iron Man, empiezan luego a introducir a Capitán América, empiezan a introducir a Thor, introducen a Hulk y como les dan sus películas, hacen algo como serial, ¿no? Porque al fin y al cabo eso podría perfectamente ser una fórmula que se aplica ahora en Netflix y en todas estas cosas, que sacan las películas y cuando se unen uno siente toda esa historia, es decir, uno siente todo lo que ha pasado al personaje. Que eso creo que fue muy revolucionario para mí. En realidad eso fue algo bastante revolucionario que no se había dado en el cine. Me imagino que es a partir de ahí, después que empiezan a hacer más fórmulas, que ya empiezan a ser un poquito más, vamos a repetir el éxito. Usted dijo algo muy cierto, y yo siempre he pensado eso, que en realidad el formato ideal de los superhéroes en la pantalla son las series de televisión más que el cine. Lo que pasa es que cuando se empezó eso era muy diferente la cosa. La televisión no tenía absolutamente el mismo prestigio del cine. Ahora en muchos aspectos lo supera, ¿verdad? A veces. Y no se invertía tanto en productos televisivos a nivel de presupuesto. Entonces era como impensable, pero para mí es lo ideal porque así son las historias de los superhéroes. Bueno, ahora hay mucho de lo que se llama la novela gráfica, ¿verdad? Que es un formato que a mí en lo personal como cómic me encanta. Pero todo eso, todos los superhéroes tradicionales nacen con una cuestión como que es una aventura y que el mes siguiente hay otra y ahí sigue. ¿Y series de superhéroes, cuáles ha visto? Así que le han llamado la atención. He visto algunas miniseries, pero viera que yo soy malo para
para ver televisión en general. Yo siempre he tenido como la formación del cinéfilo y me ha costado mucho acercarme a las series de televisión. Antes para mí era imposible. Eso de que, digamos, uno tenía su serie favorita, tenía que estar todos los miércoles a las 6 de la tarde en televisión y tragarse Ya, todos ya, los comerciales, ya no- todo eso, y después terminaba en lo más bonito, había que esperarse una semana para... Yo no podía, me sacaba de quicio. Ahora es muy distinto porque es muy cómodo. El formato Netflix, ¿verdad? Uno dice, bueno, tengo todas las temporadas ahí, la veo a mi ritmo, la paro, si quiero, si quiero hago un maratón. Eso es maravilloso para las series. Y Pero ve, yo todavía no me he acostumbrado en eso. Entonces, si hay algo muy bueno eh, que me apasiona, y que me ha sucedido con Lost, con Breaking Bad, con la misma Game of Thrones, qué sé yo, con esta, yo me vuelvo loco, o sea, necesito seguirla hasta el final y no es así, tiene que uno verla con calma, ¿verdad? Pero yo tengo esa, termina y ya quiero seguir. y cómo cree que esto, La larga. No. sí, digamos, cómo cree que esto vaya a cambiar también? O sea, ¿esto usted cree que es una amenaza también para el cine? Digamos, que ahora eh, la gente esté más cómoda viendo formatos así en la casa más largos Sí, claro. o gente que no. Sí, totalmente. Es algo que lamentablemente, y sobre todo después de la crisis del 2020, el cierre de las salas de cine y el miedo que le dio a la gente de ir al cine, que es algo que después no es que reabren las puertas a los cines y la gente corre, ¿verdad? Queda como ese miedillo y esa cosa. Eso ha sido terrible para la industria, ha sido una crisis que creo que no se ha superado todavía y También yo creo que, que ha llegado... perdón, Sí, no, no, lo que iba a decir de que a mí el tema de la crisis actual del cine creo que también va muy de la mano con el tipo de consumo. Es muy diferente ir a una sala, sacar el tiempo para ir a ver una película 2 horas y dedicarse a hacer eso a poner una película de fondo o poner una película y estar con el celular. Yo siento que las personas ya no hacen como un consumo activo del cine, lo hacen como un consumo pasivo y creen que vieron la película y creen que entendieron la película muchas veces no viendo la pantalla. Entonces también yo creo que eso va muy de la mano de lo que usted mencionaba de esta crisis del 2020 que vamos a seguir atravesando y vamos a seguir cargando, sí. yo creo, como industria. Totalmente, más bien, esa crisis fue lo que decía, es que es como el golpe final que llega en un momento en que ya se está dando eso, en que la gente se acostumbra a ver series y películas en la casa y no sé, es algo que para mí es difícil de aceptar porque estoy acostumbrado así. Para mí lo bonito es ir a ver las películas en pantalla grande. Lo hago desde que era chiquito y me encanta. Claro. Eso para mí no se compara en lo absoluto. Obvio que yo he visto muchísimas películas desde mi casa, pero son películas o antiguas o que, no sé, películas que no se pueden ver de otra forma. Que no salen en el cine. Esa posibilidad de ir al cine, de ver las películas en pantalla gigante, ¿no? Grande, porque uno dice, se hace el home theater, ¿verdad? Sí, lindísimo tener el home theater en la casa, pero nunca va a tener uno la pantalla del IMAX o la pantalla de la gigante realmente de la sala de cine. A mí eso es lo que me gusta y siento que eso es lo que más bien eh, es algo mío, que tengo mi edad, estoy acostumbrado a eso, pero ya mis hijos no están acostumbrados No. a eso. Inclusive hay una tendencia entre ya dejar de comprar teles grandes, es decir, la gente que todavía compra teles grandes como para sentarse a ver una película, ya empieza a tocar un poquito el mismo tema, ya empieza la gente más a ver películas en la tablet, empieza a ver películas más en el celular, lo cual a mí sinceramente me parece terrible porque te reduce todo, es decir, como usted dice, yo voy exactamente al cine por la experiencia, digamos, es una experiencia, no solo es salir, es ver todo en pantalla grande. Ahora con el IMAX, este formato es bellísimo, porque si uno está sentado, por ejemplo, en el medio de la sala, uno lo rodea la película, ve la pantalla enorme, todo es un espectáculo. Pero sí, me parece que van como en esa onda, que me trae como a un comentario de Spielberg, que no necesariamente relacionado a esto, pero va relacionado con las películas de superhéroes,
que él dice que las películas de superhéroes van en el mismo camino que van los western, que desaparecieron. Que yo no creo que hayan desaparecido, creo que los western siguen sacando, de poco a poco salen películas. Hace poco salió, bueno, una más estilo moderno con Idris Elba, que eran como forajidos también, que juntan como... The Harder They Fall. Ajá, esa. Y todavía salen como 3:10 a Yume, que es con el actor de Christopher, ya se me acaba de ir porque lo estoy pensando obviamente, la ley de Murphy, el de Batman, el actor de Batman, Christian Bale, Gladiador, Russell Crowe. Ese tipo todavía siguen saliendo. Pero yo sí entiendo el punto. El punto es que en un momento yo me acuerdo que, por ejemplo, para mi madre ir a los westerns era como ahora ir a las películas de superhéroes. Era un evento, ir a ver a John Wayne, a Clint Eastwood, etc. No, es que sí, es que ahí hubo un momento en que se pensó realmente que estaba muerto el western, pero es que hay que considerar que era una época donde estrenaban 2, 3 películas por semana del oeste. Y después de pasar a eso, a 1 o 2 por año, ¿verdad? Eso es... En Italia fue un boom también. Claro, también. Y bueno, ¿cómo cree esto de las películas de superhéroes? ¿Usted cree que en algún momento, porque ya ha muerto, Pero, es decir, se podría decir que sería la tercera vez que revivirían en el caso de que mueran, porque murieron con Batman, las últimas de Joel Schumacher, y dejaron de hacer películas porque ya salió Shaquille O'Neal vestido de Superman, entonces ya dijeron ya suficiente, creo que ya podemos dejar esto por aparte, pero luego vuelven con Batman, con Iron Man, y ahora volvió el doble. ¿Usted cree que va a pasar otro ciclo así o usted cree que ya se queda? Yo creo que va a seguir hasta donde pueda, y creo que va a dar para mucho rato, porque si uno ve el calendario de producciones que tienen proyectos para los próximos años. Lo que pasa es que no son muchos proyectos, son pocos y muy grandes. Y creo que esa es parte también de la tendencia de un poco del mercado, hacer cada vez menos películas y tratar de que sean muy espectaculares, el blockbuster, ¿verdad?, multiplicado por 1000, y que todo el mundo vaya a ver eso y que deje el mercado. No hacer un montón de películas donde una puede tener éxito y otra no. Yo me acuerdo de una profecía que hizo George Lucas hace muchos años, y yo que decía, este hombre está loco, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué se le ocurre? ¿Verdad? Y él decía que en algún momento se iba a llegar a transmitir las películas, no a proyectarlas, sino a transmitirlas desde un punto, no sé, a escala global, ¿verdad? Y que todo el mundo viera la misma película al mismo tiempo. Ahí estamos yendo, en realidad. Esa es la tendencia del mercado, es un poco eso, ¿verdad? Que todo es globalizado. Y bueno. Pero no creo que vaya a desaparecer. Sí, yo igual, yo creo que va a pasar eso, va a ir reduciéndose la cantidad más puesta en eventos espectaculares. Y van a ser series. Yo creo que es series también. Bueno, y entonces para cambiar ya de tema, para tocar un poco más sobre la crítica de cine, porque como vamos a tener a Mario Giacomelli, no preguntarle sobre crítica de cine, ¿cómo hace usted para hacer una crítica, digamos, es decir, si yo veo El Padrino, como habíamos hablado, yo para poder decirles a la gente qué tan buena, qué tan regular o qué tan mala puede ser la película, tengo unos parámetros diferentes. Me imagino que para una película que es un blockbuster, es decir, yo no puedo calificar, o no debería, no sé. La pregunta es si debería calificarse una película blockbuster como una película independiente, o cómo hace usted para balancear eso. No, yo creo que sea ahí como un parámetro, tiene que ser igual para todos. Y es como la poco dificultad de lograr una objetividad, de decir, no es solamente lo que a mí me gusta, lo que puede ser una afinidad que tengo. Las películas del oeste, y que ahora ya casi no se hacen, pero dejar un poco a un lado los gustos personales y tratar de
de evidenciar, de apreciar las virtudes y los defectos de una película y tratar de, o sea, de entender que hay diferencias, digamos, que uno le puede pasar de ver, me ha pasado de ver en una misma jornada una película de superhéroes que costó cientos de millones de dólares y después ver una producción independiente. Me pasó incluso con una película nacional, una película hecha en Costa Rica y que son dos mundos totalmente distintos. Una película pequeñita, hecha con ideas, con cariño, con sus defectos, y el producto masivo, colosal, pensado para que se tiene que vender y tiene que gustar en todos los mercados, en Asia, en Occidente, en todo. Pero son cosas distintas. Entonces uno tiene que tratar de aplicar como la misma medida, decir, sí, esta película puede tener todos los millones y todos los efectos y todas las cosas, pero también me da emociones, me está contando algo, es lo mismo de siempre, me cansa a las 2 horas tanto. Es que para mí, digamos, es muy difícil como generalizar y poder decir, esta es la fórmula para analizar una película, se puede aplicar a cualquier película que uno ve y al final uno le saca la calificación. Es imposible eso, porque uno tiene que ajustarse a cada película es un mundo diferente. Y usted tiene una escala de calificación que yo creo que no es de 1 a 10, ¿verdad? ¿O sí? Sí. De 1 a 10. También a mí nunca me ha gustado eso. Me lo empezaron a exigir los medios de comunicación en los que trabajaba, el periódico, la televisión, ¿verdad? De ponerle numerito, pero como yo considero el cine como un arte, creo que también uno no pone un numerito a una pintura de Van Gogh o a una pintura en general, una escultura, entonces yo lo considero. Y sin embargo uno lo hace porque también se entiende que es útil para el usuario, el que está viendo o que ve una crítica de las mías de YouTube y hablo 2 minutos, 3 minutos de una película y al final quiero, bueno, ok, ¿cuánto le pone? Como para... Sí. Y además la escala, porque, por ejemplo, para mí un 7 no es malo. Es decir, para mí un malo es un 5, un 4, pero la gente ve un 7 y parece que la escala va de 6 a 10. Es decir, que si vos le pones un 7 a una película ya es mala. Y no es cierto. O sea, por eso lo importante es todo lo que viene en la crítica, lo que se dice. Y eso es lo que yo digo, digamos, porque como si vos calificas a una película, por ejemplo, que si yo agarremos Iron Man 1 y El Ciudadano Kane. Es decir, si le ponemos a Iron Man un 8, por decirte un número, como calificación, porque es una buena película de superhéroes, y agarramos al Ciudadano Kane y le ponemos 10, la gente tiende a asociar eso. Y dice, ¿cómo es posible que el Ciudadano Kane es un 10, Iron Man es un 8, cuando en realidad no son películas? Juan, usted puso el dedo en la llaga, qué bárbaro. Eso es lo que a mí muchas veces cuando yo me emociono con una película, digo un peliculón y le quiero poner un 10 y después digo, pues suave, un momentito, si le pongo 10 a esto, ¿cuánto le pongo a Ciudadano Kane? 15 o 20. No, suave. Si la calificación es de 1 a 10, tengo que pensar que incluye el Ciudadano Kane, que es el 10. Es complicado. Hay corrientes que hablan que el 10 no debería existir porque la película perfecta no existe. Entonces también eso es como otra discusión, ¿verdad? Llegar y decir, ok, claro, ¿es Ciudadano Kane una película perfecta? ¿O son estos grandes clásicos en comparación con todas las herramientas que tenemos ahora? Entonces a mí esa corriente me parece muy interesante. A mí no me gusta evaluar las películas que yo veo. Yo uso la plataforma... Sí, no, y me estresa a mí misma, incluso la paso mal. Yo uso esta plataforma Letterboxd para llevar como una guía de las películas que he estado viendo y la plataforma te incita a ponerle estrellas. Yo detesto eso porque también ahí entran los gustos personales, el humor, los guilty pleasures, incluso hay películas que yo amo
que yo sé que no son buenas y las hago por razones personales Claro. y ahí entra este tema complicado, ¿verdad? Con la crítica de cine. Me ha pasado también a la hora de escribir artículos de crítica, digo, que uno tiene que separar, ¿verdad? Hay veces uno es como, tal vez la película me molestó por una razón personal, más no por eso está mal hecha. Entonces también tiene que separar las cosas y llegar a decir, ok, a mí esta película no me gustó, pero tengo que aceptar que es una gran película, por decir algo. A mí eso me parece muy interesante, es como un vaivén entre lo personal y lo profesional. ¿Qué es eso de decir, esta película es lo que yo quiero que sea o lo que es? Ajá. ¿Cómo le evalúo, verdad? Bueno, el trabajo de crítico en realidad es un poco eso, ¿verdad? Es como comparar la película que uno está viendo, está analizando, con un modelo de una película perfecta que no existe, pero que es un modelo que uno se hace en la mente después de haber estudiado, de conocer los clásicos, los movimientos del cine y el lenguaje y toda la cosa, tener todo un bagaje, una preparación. Entonces hace eso. Uno dice, le faltó tal cosa o le sobró, le sobró tal otra, ¿verdad? Y En realidad no es así, uno tiene que ver, tiene que fijarse en la película que está viendo y no pensar en lo que no está ahí o lo que exacto. podría estar. Eso es lo difícil. Pero digo, eso del poner numeritos a mí es algo que a mí antes me quitaba el sueño. Ahora yo creo que no, porque ya como que aprendí, pero yo me decía, le pongo 9, le pongo 10 y casi nunca le pongo 10 películas. Es No, muy, es muy difícil. ahora hace poco yo tuve tentación con algunas películas y no, siempre le pongo el 9. Siempre ¿Como cuáles películas? ¿Cuáles películas lo han tentado a A dar ese ponerle 10? 10. Hace poco, incluso con esta, la última de Spielberg, West Side Story. Qué Esta maravillosa película. no he podido verla. Quiero verla, pero no, digamos, yo tengo una cosa con los musicales también. No, son pocos los que me han gustado, entonces siempre tengo ese. Y no soy fan de la original tampoco. Entonces, pero es imposible. Parece que es consensuado que es muy buena película. Spielberg, sí, y hace muy, muy buen trabajo. No, pero hace poco, ahora hay una en cartelera, una película que se llama Licorice Pizza. Ay, yo la vi hace como 2 días. Yo le puse 9, pero digo, Es Maravillosa. muy buena. primero que es una de esas películas que yo digo, esta ya es una película de culto, porque termina y ya tengo ganas de repetirla. Y yo sé que en algún momento la voy a repetir y cuando yo la haya visto 2 o 3 veces, voy a decir, mira, qué tonto yo, ¿por qué no le puse 10 a esta película si es perfecta? ¿Verdad? Y Porque esa película me pasó con otras películas del mismo director, de de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, exacto. Yo le puse 9 también a la película anterior, que es El Hilo Fantasma. Ajá. Igual siempre cuando hacen eso, algunos medios lo que... Los que yo veía antes como defectos, cuando uno se acostumbra y ve y conoce a fondo la obra, porque esa es otra. Uno se acostumbra como crítico de cine también a ver una película y a publicar el comentario, porque tiene que, es como el trabajo de uno, ¿verdad? Ver la película y tiene que entregar el material, la nota, el artículo. Claro. Pero las grandes películas uno necesita verlas 2 o 3 veces. Sí. Bueno, él tiene There Will Be Blood también, que es ganadora mejor película, es perfecta. Esa para mí es más redonda. Esa sí yo la vi y terminó y dijo, ay, qué bárbaro, este es un 10 sin pensarlo. O sea, sí, y al día de hoy es de culto. Claro. No, y por ejemplo, hay muchos lugares que lo que te dicen es, te hacen una referencia a que ellos le ponen 10, pero no están diciendo que es perfecta, simplemente que es una obra maestra. Y también las obras maestras no son perfectas. Entonces, como que está ese balance que ponen, pero es más un disclaimer que hacen para la gente porque la gente llega a esto. Que es como la pregunta antes del tema final, que es como recomendar películas que le quería hacer. Porque ahora vivimos en una época en la que todos somos críticos. Es decir, ahora todo el mundo pone en Twitter el comentario y inclusive hay gente que si la agarra contra una película porque soy de Marvel y el otro es de DC, entonces voy a ponerle mala calificación al sitio donde sale entonces ahora ¿cómo maneja usted eso, don Mario? Digamos, ¿cómo maneja usted esta nueva realidad en la que básicamente todos somos críticos? No, yo estoy consciente de que soy un dinosaurio, que todos los críticos de cine somos dinosaurios
que todavía que deambulan en el mundo moderno, como los dinosaurios de Parque Jurásico, pero somos dinosaurios, somos cosas del pasado. Y creo que la crítica de cine ahorita sobrevive solo en los libros, lo que se publican y que pocos leemos, solo los apasionados y los geeks, no sé, los fans de los amantes del cine leemos. Porque en realidad sí es eso, está tan difundido y abierto, como es justo que sea democrático, y en la época en la era digital y en la época de las redes sociales es justo que sí así. Pero entonces es como extraño, porque no necesariamente el que tenga un criterio sensato o que emita un criterio con base en ciertos conocimientos, no necesariamente va a tener más éxito, más views o más, ¿verdad? Del que ve una película y despotrica, porque como hace cualquiera que me dice, ay, me gusta por tal cosa, ¿verdad? Y además es defender esa opinión, ¿verdad? Porque ya digamos, el crítico en realidad no defiende su postura, simplemente analiza y da su versión de lo que la película es y lo que no es. Ahora no, ahora yo digo, esa película es buena y yo sé que tengo razón y peleo contra quien sea, ¿verdad? Sí, exacto. El crítico supuestamente tiene que luchar contra su propio subjetivismo o aceptarlo ¿verdad? Y actuar de consecuencias. Mientras que las críticas, o los comentarios, digamos, mejor dicho, los comentarios, las reseñas que se dan en redes sociales, apuntan todo a eso, a lo subjetivo. Que uno debería buscar. La película, yo me dormí, es tan mala esa película que yo me dormí. Pero puede ser alguien que comió mucho, que tenía sueño, que estaba cansado y se durmió, se hubiera dormido con la película más extraordinaria de todos los tiempos. ¿Verdad? Hay como cosas como uno tiene que tomar en cuenta también. ¿Y cómo hace usted entonces para evolucionar? Porque yo sé que usted tiene Patreon y yo sé que usted tiene ya el canal de YouTube. ¿Usted cómo ve, cómo se ve, cómo ve que va a evolucionar su trabajo en esto? Mi trabajo como crítico de cine no sé exactamente cómo va a evolucionar, porque esto lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en YouTube, y es algo como que estarme como aferrando a una costumbre que tengo desde hace muchos años de hago las críticas en YouTube tal como las hacía hace 20 años en Canal 7 y con ese formato, como me gusta a mí en realidad ver las críticas, donde yo hablo y son comentarios ilustrados por tomas de las películas, ¿verdad? Pero es algo como que estoy consciente de que voy como contracorriente, la tendencia va por otro lado, que necesito de alguna manera como renovarme, necesito como, no sé, de alguna manera ajustarme a una nueva realidad, pero yo ahora me siento muy compenetrado con este papel de profesor, de estar impartiendo talleres de apreciación de cine. Algo que parece mentira, pero me obliga a mí también a volver a estudiar. Ahora claro. Estoy preparando un taller sobre Pedro Almodóvar, que voy a empezar como en abril, y me obliga a ver algunas películas que yo vi hace 30 años que necesito repetir como para tenerlas frescas o verlas. Y uno las ve y las ve diferente, inclusive con todo lo que está aprendiendo, y las ve diferente y puede inclusive enriquecer toda la forma de enseñarla y de mostrarla, etc. Sí. Claro. Don Mario, paréntesis. Sí. ¿Ya vio Madres Paralelas de Pedro Almodóvar? Más bien surgió de ahí. La idea de impartir un taller sobre Almodóvar fue que se estrenó la película, que ahora la pasaron para Netflix, y en Netflix publicaron un montón, y ahora no estoy seguro si son todas, pero han publicado un montón casi todas. de Almodóvar. Entonces, como que aprovechar un poco de eso, que la gente las tenga muy a mano y poder analizarlas y que la gente las pueda ver. Aunque yo tengo el libro grande de la filmografía de Almodóvar. Me encanta Almodóvar. Qué interesante, ¿verdad? Cómo ha crecido. A mí me encanta ver como las primeras películas, que son todas como rudimentarias, caseras, ¿verdad? Llenas de vida y todo, pero se ve como efectos formales y todas las cosas. Y cómo va
aprendiendo y mejorando y llegando a una forma. Y ahora Pepi, Lucy, Bomb y las otras chicas del montón, a mí me parece claro, una obra de arte, es hilarante, pero definitivamente yo no sé si esa película hoy tendría la recepción que tuvo en el Madrid de los 80. no, fue sí, son películas de ruptura en esa Son época. películas de ruptura, El correcto. SEO misma es una película muy propias de esa época. Y bueno, entonces, este podcast yo quiero terminarlo siempre con recomendaciones. Como usted dice, creo que usted en el Facebook tiene una pregunta, ¿qué película vas a ver hoy? Si no me equivoco. Es otro de mis lemas, como que yo me acostumbré a ver una película diaria. Y digo que Ay, qué chida. es como el secreto para sentirse bien. Y a y mí eso es que yo me digo, encantó. hoy que no me... claro, es que no me siento bien porque no vi ninguna película. Y eso me encantó porque es lo que yo quiero como cerrar, porque me gusta recomendar una película. Y aquí yo no estoy hablando de recomendar películas del tema del programa ni nada, sino de películas. Por ejemplo, yo para empezar hoy quiero recomendar una película que a mí personalmente me gusta mucho. No fue un éxito en taquilla, no fue nada espectacular, pero a mí siempre que la veo es de esas películas que yo me tocan, que es Powder de 1995. Esta película Powder es básicamente hablando de cómo un ser extraordinario no calza en la sociedad por los prejuicios que tenemos. Entonces, hay escenas bellísimas. Hay una escena con un ciervo que a mí hasta el día de hoy es una de las escenas que más me ha tocado, que es él transmitiendo el dolor a un cazador del ciervo y todo lo que siente en ese momento, porque él decía que no, que es un tiro perfecto. Entonces, si no la han visto, véanla. Es una película que para mí es una de esas joyitas que normalmente no salen en la palestra. Entonces, Antes don Mario, todo tuyo. de darle la Claro, es palabra a muy don buena. Mario, yo Perdón. pensaba hacer una recomendación que es Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Ahorita que estábamos hablando de eso, me parece que es como la obra más de autor que él tiene, como su biografía más sincera y la verdad, si les gusta el cine de Almodóvar, vean Dolor y Gloria, van a entender un poco de quién es él. Un poco lo que hizo también Scorsese con The Irishman, como aceptar sus edades, aceptar sus trayectorias, aceptar todo lo que ha hecho su carrera y cómo eso a veces no puede contra la edad. Entonces, Dolor y Gloria es mi recomendación de qué vas a ver hoy. Qué bueno. Muy buenas las dos, muy buenas recomendaciones. Y recuerdo muy bien, Powder, claro. Bueno, esa es una película que yo reseñé en mi época se estrenó y yo el viernes siguiente publiqué el artículo y la pinté bien. De hecho, es una película muy, muy interesante. Bueno, yo creo que tal vez debería recomendar El último 10 que puse. Sí. Que es para una película que además me tiene muy triste y decepcionado lo del premio Oscar. Bueno, la Academia, que no la nominó, es una película que se llama La Crónica Francesa, que estuvo en cartelera muy poco tiempo y en realidad pasó un poco desapercibida, porque es una película también de esas que yo digo que son películas de arte, de autor, y que se ocupan ver por lo menos un par de veces. De Wes Anderson. De detalles, de cosas. De Wes Anderson, exacto, que para mí es de los mejores directores que están actualmente en actividad, y es como un homenaje a la escritura, al arte de narrar historias. Es como la actualización de una revista imaginaria que se llama así, La Crónica Francesa, redactada por periodistas norteamericanos residentes en Francia. Entonces la misma película se divide como si fuera una revista, como hay una nota de introductoria, son 3 artículos finales y cada es como 3 episodios diferentes, pero magníficas, de detalles que no se cansa de descubrirlos. Sí, la Academia bueno, no quiere mucho Wes Anderson. Yo creo que va por ahí, ya son varios años que le hacen esos quiebres, y más con el casting que tenía esa película, o sea, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Owen Wilson, o sea, era una película blindada para el éxito y aún así no la quisieron nominar. Sí, claro. No, creo que no tuvo mucho éxito comercial. Es otra película que muy a contracorriente. Imagínense hacer un homenaje a una revista en una época en la que ya no se publican las revistas, la gente casi que no lee. Pero para mí, más bien, eso es lo bonito, lo importante de esa película.
Bueno, como ya ven, ya tienen cómo pasar el fin de semana. Es decir, ya tienen una forma de pasar el fin de semana variado y con cosas que posiblemente les hagan mejor mentalmente y emocionalmente. Y no, don Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que de alguna otra vez se apunte a hablar más de cine con nosotros. Claro que sí, Gracias, bueno, Majo. gracias a ustedes. Muchas Muy amable. gracias. Y veo que conocen ustedes de cine. Qué bárbaros. Ya, sí, sí, están en todas. Es que yo, por ejemplo, yo siempre he dicho que películas geek y cosas geek, el cine yo creo que fue de los primeros que cosas que dieron geeks en el mundo. Es decir, todo, desde que salió, hubieron geeks que pasaban viendo películas con proyectores y gente que se emprendía todas las películas y que se sabía, es decir, Tarantino es una enciclopedia, por ejemplo, por ese tipo de cosas, porque son, digamos, y él no es un geek que digamos, él no te arma una computadora, estoy seguro. Entonces, o tal vez no ha leído cómics, pero es un geek en toda regla, porque tú no le preguntas sobre tal película oscura y te dice hasta cuánto duró en hacerse. Es decir, entonces yo creo Claro. que es eso, que digamos que el cine es algo tan universal y es algo tan rico de recordar y de ver, porque son historias, al fin y al cabo. Es recordar algo que te contaron, entonces es muy bonito. Sí, y Y es algo que bueno, no se agota. Yo les puedo garantizar, entre más películas veo, más quiere ver y más descubre un director y descubre un mundo nuevo. Y, bueno, eso es lo bonito, realmente, que es muy Claro. amplio a y que todas ahora está las a disposición de la gente. A Yo me todas las acuerdo, personas que están escuchando el programa, queremos invitarlos obviamente a seguir las redes sociales de Don Mario Giacomelli, apuntarse en sus talleres de cine, que debe ser un privilegio llevar talleres con él, buscarlo en YouTube. Si les gustó el Patreon. programa, pueden escribirle todo lo. Don Mario, si tiene algún número de contacto que quiera dejar acá, alguna red social que quiera promover, este es el momento. muchas gracias, Majo. Bueno, en realidad sí, se llama Buen Cine con Mario Giacomelli, mi página de YouTube, y igual se llama la página de el perfil de Facebook, que es más bien donde yo publicito todas mis actividades, mis talleres, cineforos. Bueno, ya casi no imparto cineforos, pero ahí en Facebook, con solo poner Buen Cine, usualmente ya sale Buen Cine con Mario Giacomelli. Así que muchas gracias por la... No, a usted por estar acá Perfecto. compartiendo con nosotros. No, y lo que estaba diciendo yo es que ahora es una época maravillosa, que la aprovechen, porque antes, en mi época, yo quería ver una tal película de tal director y costaba, y no había forma de encontrarla. ¿Dónde la iba a encontrar uno? Imagínense, antes todavía del VHS y del video casero y todo eso, ¿verdad? No había forma. Ahora uno, si quiere buscar una película, la encuentra. De alguna forma la encuentra y la ve, y es bellísimo. Lo que pasa es que está todo a disposición de uno y muchas veces uno no sabe qué buscar. Es un problema contrario, pero aprovechen de este momento que vivamos porque eso es la amplitud de las opciones que tiene uno. Es muy bonita. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos por escucharnos también y aquí estaremos con más programas. Recuerden que eso es un espacio aquí no solo vamos a hablar de cine súper fino, vamos a hablar de cine de todo tipo. Así que todos bienvenidos a esta cinemalofía. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Luego, hasta luego. de película. Uh.